Muy buenos días, hermanos. Sí, sí. ¿Cómo se siente? Bien, sí, sí. Todavía no ha terminado remodelaciones. Ah, ah, esta semana, por lo menos, ese escenario puede terminar por la gracia de Dios. Los hermanos, oren mucho, por favor, delante de Dios. Hasta ahora Dios nos ha cuidado de accidente también. Dios nos ha dado, ¿no? Toda la necesidad para remodelaciones. También me siento agradecido por volver a ver a cada uno de ustedes en el culto de esta mañana. Me siento muy contento porque a mis ojos entran todos ustedes al mismo tiempo. Por eso estoy agradecido delante de Dios. Los hermanos, les invito a un pasaje de la Biblia, San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15, versículo 11. Ya voy a leer. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta versículo 24. Ah, y, y San Lucas capítulo 15, sobre parábola de hijo pródigo, nosotros hemos oído en varias ocasiones, pero cada vez que nosotros meditamos y escuchamos de parábola de hijo pródigo, y nos toca nuestro corazón profundamente para palpar al corazón de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Amén. Sí. Entonces, San Lucas capítulo 15 nos habla claramente, ¿no? Sobre verdadero dueño de nuestra vida es Jehová Dios y la palabra de Dios. Y ah, el hijo menor, él estuvo en la casa de su padre, pero él no estaba bien en la casa de su padre. Pues su padre le maltrataba o le menospreciaba.
no por maltrato de su padre, tampoco menosprecio de su padre, sino el corazón de hijo menor no podía ser guiada por medio de su padre, por medio de la palabra de su padre. Cada vez que su padre le decía algo, le chocaba y también se sentía incómodo, se sentía mal contra la guía de su padre, contra la palabra de su padre, ¿no? Porque el hijo menor, él estuvo con su padre en la casa, pero dentro del corazón de hijo menor, su padre no era dueño de su vida, sino él mismo era dueño de su vida. Entonces, y sí mismo era dueño de su vida, por eso su propio parecer, su propia razón, su propia justicia, y le estaba llevando fuertemente. Por eso entre su razón y razón de su padre, entre la justicia propia de hijo menor y la justicia de su padre, entre la voluntad de hijo menor y la voluntad de su padre, entre el camino de hijo menor y el camino de su padre. Siempre como tenía mucho choque y también como surgían, ¿no? Muchos problemas, complicaciones. Sabe, como ferrocarril, ¿no? Usted sabe, en ferrocarril hay dos líneas, ¿no? Esas dos líneas de ferrocarril nunca se encuentran. Hasta el fin, nunca se encuentra. Como igual manera, corazón de hijo menor, corazón de su padre, eran como dos líneas de ferrocarril. Si me hago entender o no, sí. Hijo menor, él no tenía corazón para abandonar o para botar su pensamiento, su propio camino, su propia voluntad, su propia justicia, porque le parecía, ¿no? Le parecía su razón, su pensamiento, su camino, eran buenas. No sé si me hago entender o no. Eran buenas. Por eso él no tenía necesidad para abandonar su razón, su justicia, su camino, su voluntad ante el camino de su padre, la voluntad de su padre, el corazón de su padre. Porque hijo menor, él estuvo mucho tiempo en la casa de su padre, pero él nunca vio a sí mismo verdadero delante de Dios. Siempre él miraba a sí mismo según sus ojos. Él miraba a sí mismo, él calificaba a sí mismo por medio de sus propios ojos. Cuando él calificaba a sí mismo por medio de sus propios ojos, ¿qué le parecía, no? Era agradable, era bueno, era un hombre de capacidad para hacer bien por sí mismo. Entonces, él siempre miraba a sí mismo por sus propios ojos y él calificaba de sí mismo con buen puntaje, más o menos 80 sobre 100 o 90 sobre 100 o 95 sobre 100 o a veces 100 sobre 100. Así él calificaba de sí mismo delante de sus propios ojos. Por eso él no tenía ninguna razón, él no tenía ninguna necesidad para votar su pensamiento, para votar su propio parecer, para votar su propio camino. Él no tenía ningún sentido. ¿Sabe? Gran bendición de un ser humano es si uno puede ver a sí mismo por los ojos de Jehová. Amén. Amén. Oh,
Si hasta ahora nosotros hemos visto por nuestros propios ojos, a nosotros mismos, a las situaciones, a circunstancias. Pero Dios también tiene ojos. Dios es el Espíritu, pero Dios también tiene ojos. Por eso, por los ojos de Él mira a todos los humanos. O sea, nosotros vamos a buscar ¿cómo se llama? El punto de vista de Dios. Y los ojos de Dios, la vista de Dios hacia los humanos, ¿no? Vamos a buscar algunos pasajes de la Biblia. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. En la Biblia, en varias partes de la Biblia, está escrito sobre la vista de Dios hacia todos los humanos, ¿no? O sea, Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Ya lo tiene, hermanos? Sí. Vamos a leer todos juntos 6, 5, a la 1, 2, 3. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, si tiene lápiz, hermano, para subrayar. Vio Jehová, así, ¿no? Vio Jehová. Ya, ¿quién vio a los humanos? Jehová vio. Ya cuando Jehová Dios vio a los humanos, a los ojos de Dios, ¿cómo estaban los humanos, no? ¿Qué dice? La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y según la vista de Jehová Dios, la maldad de los humanos estaban llenos, y todos los pensamientos de los humanos continuó solamente el mal. Amén. Oh, dice solamente, esa es una palabra clave, ¿no? Solamente. Entonces, eso es la vista de Dios hacia los humanos, ¿no? Cuando Dios vio a los humanos por sus ojos, todos los pensamientos de los humanos continuó solamente el mal. Amén. Los hermanos, ¿quién no tiene pensamientos propios? ¿Sabe? Los vivos, todos tienen pensamientos propios. Pero es importante si uno identifica de sus pensamientos por la vista de Dios. Es fácil para votar, abandonar sus pensamientos ante la palabra de Dios. Amén. Amén. Por ejemplo, los israelitas, ellos vivieron en, ¿cómo se llama? En Egipto. Amén. Ellos vivieron en Egipto más de 400 años como esclavo de Faraón. Dios les sacó de Egipto. Amén. Y también Dios les llevó a la tierra de Canaán. Entonces, y desde Egipto hasta la tierra de Canaán, los israelitas tuvieron que pasar en el desierto. ¿Cierto? No, ellos tuvieron que pasar en el desierto. ¿Por qué Dios les llevó al desierto? La palabra de Dios dice que está escrito que había otro camino más corto para llegar de Egipto a la tierra de Canaán. Pero Dios no les llevó al camino corto, sino Dios les llevó al camino del desierto. ¿Por qué Dios les llevó al camino del desierto? Mientras ellos estaban caminando en el desierto, Dios quiso enseñar al pueblo Israel que cómo uno vive por la palabra de Dios. No solo el hombre vivirá por pan, sino vivirá por la palabra que sale de la boca de Dios.
que Dios les llevó en el desierto, no por castigarlo, tampoco para maldecirlo, tampoco ellos murieran en el desierto, sino la vida en el desierto tenía un propósito para enseñar al pueblo Israel que el hombre no solo vivirá por el pan, sino vivirá por la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Según la pista de los israelitas en el desierto, ¿qué se encontraba? En el- disculpe, ellos no se encontraban con nada en el desierto, ¿no? Por eso los israelitas, ellos fácilmente se caían en las desesperaciones. Fácilmente ellos se caían en angustia, en sufrimiento. No por causa de situación del desierto, sino por haber confiado por haber confiado en sus pistas, por haber confiado en sus pensamientos. Ellos tenían mucho sufrimiento, angustias. Un día, en el año 1997, yo tuve oportunidad para hacer viaje de misionero en China por primera vez en mi vida. Es decir, por primera vez en mi vida yo salí de país Corea del Sur. Por primera vez yo conocí a China. También era invierno allá en China. Allá en China también donde me mandaron en la región norte de China. ¿Sabe? El país China es grande. En la región sur de China, en el invierno no hace frío. Pero región norte de China, en invierno hace muchísimo frío. A veces -20, -20 bajo cero o -30 bajo cero. No era fácil, ¿cierto? No era fácil. Entonces, yo escuché sobre la situación de clima de China. Por eso yo preparé bastante ropa, también media, y ¿cómo se dice? No solamente ropa, sino, ¿cómo se llama? Chaqueta, no solo chaqueta, aquí dice, me olvidé. ¿No? Cham, cham, chompa, ay, disculpe, chompa también. Chompa, de mucho. Entonces yo preparé pie. Entonces yo tenía una maleta de 23 kilos. No, yo tenía una maleta de 23 kilos, estaba llenísima. Porque yo preparé 20 pares de media. 20 pares. Porque, -20 bajo cero en esta temperatura. Mis pies podían tener problemas. Entonces yo preparé 20 pares de media. Inteligente, ¿cierto? ¿No? Un hombre que sabe a preparar. Uno puede pensar así. Entonces yo, chompa también. Varias chompas con esa preparé. Y mi pastor, un día antes de viajar, mi pastor vio a mi maleta, porque en aquel tiempo yo era joven de la iglesia. Yo tenía 25 años. Y mi pastor me dijo, esa maleta tan grande, ¿por qué tú llevas tanto? Mi pastor abrió la maleta, vio muchas cosas. Yo dije a pastor, usted no lo conoce. China. Donde yo voy, mucho frío. Pastor, usted no va si yo voy. Hace mucho frío. Viaje de misionero. Nadie sabe qué va a suceder. Amén. ¿Sabe? No sabe. Nadie sabe qué va a suceder. Viaje de misionero. No es en misma nación, sino otro país. Pues pastor, hay que preparar bien, bien así. Pero el problema es, yo preparé bien, pero yo no tenía fe en Dios.
No sé si me hago entender o no. Yo preparé bien humanamente, pero yo no tenía fe en Dios, que Dios estaba preparado bien para mi viaje de misionero. Un día, cuando yo estuve en el seminario, hubo oportunidad de viaje de misionero sin dinero, con tarjeta de crédito. No, no, no. No puede llevar nada de esto, sin dinero. Y un compañero mío, él, ah, sin decir a nadie, nadie sabía, pero él llevó una caja de fósforo. ¿Cómo? Oh, ¿por qué él llevó una caja de fósforo? Porque el caso que no puede dormir en un dormitorio, tiene que dormir en la calle. En la calle, dormir no es paz. Entonces, llevando fósforo, ¿para qué? Afuera, si caso que duerma afuera, hay que amanecer fuera, pero con fogata, ¿no? Algo, ¿no? Para amanecer así. Pues él llevó fósforo. ¿Inteligente o no? Inteligente. Pero problema, él era inteligente humanamente, pero él no era de fe en Jesucristo. Como la fe que él tenía. ¿Cómo? Como la fe que él tiene. Dios trabaja según la fe que nosotros tenemos. Señor, yo voy a vivir en pobreza. Dios que dice, amén. Otra vez, Dios trabaja según la fe que nosotros tenemos. Señor, yo voy a vivir en aflicciones. Señor, yo voy a vivir en felicidad. Entonces, mi compañero llevó fósforo. Como la fe que él tenía en su corazón, él no pudo, primera noche, él no pudo dormir en un dormitorio. Nadie le ofreció una habitación para que él duerma, como la fe que él tenía. Amén. Amén. Los hermanos, Dios lee al pensamiento de nosotros. Muy poco dice amén. Dios lee al pensamiento de nosotros. Dios lee al corazón de nosotros exactamente. Entonces, como la fe que él tenía, que si no duermo, el caso que no duermo en un dormitorio, ¿qué hago? Tengo que dormir en la calle, afuera. Entonces, la noche para dormir afuera no es fácil, puede pasar frío, así. Entonces, llevó fósforo. Primera noche, como la fe que él tenía, él no pudo dormir en ningún dormitorio, sino él amaneció fuera. Entonces, él tenía preparado una caja de fósforo para encender fuego. Él recogía hojas así, ramas así. Pero justamente, ¿cómo? Justamente comenzó a llover. ¿Cómo? Justamente comenzó a llover. Entonces, él tenía fósforo, él intentaba para encender fuego, pero el problema es, llovía, que todo se mojaba. Hasta su caja de fósforo se mojó. No se encendía, entonces por fin, él agarró fósforo. Él tiró. Yo no voy a apoyar en este fósforo, sino yo voy a apoyar en Dios. Así, su corazón cambió. Yo voy a apoyar en fósforo, sino yo voy a apoyar en Dios. Entonces su corazón cambió. Después que su corazón cambió, exactamente, justamente, Dios permitió dormitorio para dormir. Amén. Yo cuando yo era joven de la iglesia,
Yo tuve oportunidad para viajar a China. Entonces yo preparé la maleta de 23 kilos full. Además, me dieron 25 libros de Pastor Oxuba para que lleve a China. Wow, era difícil para cerrar maletas. Entonces yo cargué la maleta. Entonces, mi viaje fue por 2 semanas en China. Durante 2 semanas yo tenía corazón arrepentido por haber llevado maleta tan pesada. ¿Me hago entender o no? Los hermanos, Dios, ¿sabe? Lo que Dios prepara para nosotros es mejor que nosotros preparamos por nosotros mismos. Amén. Amén. Había de un pastor de la misión. Ahora él está con el Señor. Pero él era jefe de mafia. ¿Cómo? Él era jefe de mafia de una región de Corea. Jefe de mafia. Él tenía y tamaño de cuerpo doble que yo. Oh, y los ojos de él se brillan como ojos de asesino. Oh, cuando mira a él, sabe, otro grupo de mafia, cuando miró a los ojos de él, ya deja de pelear, porque él tenía ojos de asesino. Él nunca se perdía, cuando él peleaba contra otra persona, él nunca se perdía, él siempre ganaba. Él era jefe de mafia. Su amigo, su mejor amigo, recibió la salvación de Jesucristo. Después que su amigo recibió la salvación de Jesucristo, su amigo le predicaba. Por fin, él recibió la salvación de Jesucristo. Él fue, por la invitación de su amigo, él fue a un seminario bíblico. Entonces, expuso, predicó la palabra de Dios. Último paso, ¿qué era? Expositor invitó a todos los participantes. Entre ustedes hay personas que desean recibir la salvación esta noche. Levante mano derecha. Él. Entre ustedes hay personas que tienen pecado en su corazón y desean recibir perdón del pecado. Levante mano, por favor. Pecado. Mi vida está lleno de pecado. Yo soy pecador de los pecadores. Pero el expositor me invita, los que quieren recibir el perdón del pecado. Yo, sí, hay camino para recibir perdón de todos mis pecados. Yo quiero recibir. Entonces él levantó mano. Amén. Oh. Pero el problema es, los ministros que estaban allá, no querían acercarse a él. No entiendo. No querían acercarse a él porque, ¿sabe? Tamaño de cuerpo y cabello era largo como mujer. Y también los ojos de asesino. Algunos ministros que estaban ahí tenían miedo para acercarse a él. Pero el expositor, por la gracia de Dios, le acercó y le predicó el evangelio en la comunión personal. Él escuchó la palabra de Dios. Luego, él estaba regresando a su casa. Mientras él estaba regresando a la casa, él comenzó a meditar la palabra que el expositor le había compartido. Que mientras estaba recordando, meditando en el camino, le llegó la fe. Ya, ¿verdad? Jesucristo perdonó todos mis pecados.
Por medio de su sangre derramada, Jesucristo limpió todos mis pecados. Ya yo no soy pecador, soy justo, santo por medio de Jesucristo. Le llegó esa seguridad a su corazón. Entonces, oscuridad que él tenía en su corazón se fue. Muchos pecados que él tenía en su corazón se fueron de su corazón. Aleluya. Aleluya. Sí, los hermanos, nuestros pecados están escritos en dos lugares. Amén. Nuestro pecado, los pecados de los humanos están escritos en dos lugares. Para Dios están escritos en los cuernos del altar. ¿Cómo? En los cuernos del altar. ¿Que los cuernos del altar dónde está? Los cuernos del altar están en el templo de Dios. ¿Sabe? Los cuernos del altar original está en el templo celestial que está en el reino de Dios. Amén. Que entonces nuestros pecados están escritos en los cuernos del altar que está en el templo celestial. El templo celestial está en el reino de Dios. ¿Cierto, no? Para Dios nuestro pecado está escrito en los cuernos del altar. Que para nosotros está escrito en la tabla de nuestro corazón. Ya, vamos a buscar Jeremías 17:1. Les invito a Jeremías capítulo 17:1. Ya lo tiene todo, ¿no? Sí. Y Jeremías 17:1 es un versículo muy importante porque 17:1 nos explica muy bien dónde está escrito nuestro pecado, ¿no? Para Dios, para nosotros. Ya, vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Ya, aquí dice el pecado de Judá. El pecado de Judá. Y Judá significa representante de los humanos. El pecado de Judá, el pecado de los humanos está escrito con cincel de diamante, con punta de hierro, con cincel de diamante, en tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, dice. ¿Sabe? Para nosotros nuestro pecado está escrito en tabla de nuestro corazón. Para Dios nuestro pecado está escrito en los cuernos del altar. Amén. O sea, usted sabe, para tener paz con Dios y todos los lugares que están escritos, nuestro pecado deben estar resueltos. Amén. Para tener paz con Dios. Si uno está resuelto, pero otro no está resuelto, nosotros nunca podemos tener paz en nuestro corazón con Dios. Amén. Los hermanos, en el juicio final hay personas que tienen paz en su corazón. Pero en el juicio final hay personas que tienen inseguridad, tienen temor, tienen miedo en su corazón delante de Dios. ¿Por qué causa? Por no estar resuelto problema de sus pecados en dos lugares. Uno está resuelto, pero otro no está resuelto. Esa persona nunca puede tener paz, seguridad con Dios. Pero la persona que está resuelto sus pecados en dos lugares, al cuernos de altares y también tabla de su corazón, en dos lugares, esa persona tiene paz, seguridad con Dios. Amén. Sí. Como igual, deudor del banco, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene deuda al banco. O sea, usted tiene deuda al banco, ¿cómo se siente? ¿No? Algo presionado, algo. No sé, los bancos de Perú son amables o tienen mucha paciencia, no sé. Yo también tenía deuda
al banco. Ay, Dios mío. Cuando mi pago estaba atrasado, en el principio los empleados me llamaban, un ser humano me llamaba, pero luego me llamaba máquina. Sistema automático me llamaba. Señor Emmanuel Yin, nos acerque más pronto posible. Así pero no un ser humano, sino sistema automáticamente. ¿Cuántas veces? 20 veces al día. Pues un tiempo yo tenía miedo para tomar mi celular. ¿Sabe? Cuando una persona tiene deuda al banco, ¿no? Y deuda de esa persona está escrito en 2 lugares. Para el banco, dentro del sistema del banco. Para deudor, está escrito su deuda en la tabla de su corazón. Amén. Amén. Igual cuando una persona tiene deuda de sus pecados delante de Dios, su pecado está escrito en los cuernos de altar y en la tabla de su corazón. Amén. ¿Sabe? Jesucristo murió en la cruz. Nosotros vamos a buscar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11. ¿Ya los hermanos tiene? Sí. Vamos a leer todo junto 9, 11. A la 1, 2, 3. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Ya sabe, Jesucristo murió y resucitó. Amén. Y Jesucristo subió al reino de Dios. ¿Sabe? Jesucristo subió al reino de Dios, pero no con mano vacío, sino Jesucristo entró al templo celestial con su sangre preciosa. Amén. ¿Sabe? Había una copia de templo celestial en la tierra. Se llamaba tabernáculo terrenal. Amén. Entonces, no era como imagen verdadera, sino era una copia. Era una copia. Entonces, ahí los israelitas sacrificaban los animales, ovejas, también cabras, ¿no? Corderos, sacrificaban con la sangre de los animales. Ellos untaban en los cuernos de altar. Amén. Entonces, pero la sangre de los animales no existe eternamente. ¿Sabe? Todos los que existen en este mundo no permanece eternamente, sino todo tiene sus límites, ¿cierto? No. Igual manera, la sangre de los animales no podían quitar todos nuestros pecados eternamente. Amén. Y también el tabernáculo, la copia, ¿no? La tabernáculo terrenal que estaba en la tierra también no pertenecía al reino de Dios, sino pertenecía a la tierra. Por eso, por medio de tabernáculo terrenal, era imposible para quitar todos nuestros pecados eternamente. Era imposible. Por medio de tabernáculo. Dentro del tabernáculo hubo los cuernos de altar. Entonces los israelitas, cada vez que ellos cometían pecado, ellos tenían sus ofrendas, cabras o ovejas o corderos. Ellos traían y ahí sacrificaba que los sacerdotes con la sangre de los animales, ellos untaban en los cuernos de altar. ¿Por qué?
el pecado de los humanos está escrito en los cuernos de altar. Por eso cuando los sacerdotes untaban con la sangre de animales, Dios como miraba, tus pecados son pagados. Amén. Con la sangre, porque la Biblia que dice, sin derramamiento de sangre no se hace perdón. La paga del pecado es muerte. La vida de la carne está en la sangre. Amén. Eso, la sangre hará perdón de las personas. Por eso, en el Antiguo Testamento, por medio de la sangre de los animales, untaban en los cuernos de altar donde estaba escrito pecado de los israelitas. Amén. Pero la sangre de los animales, ¿sabe? La sangre de los animales solamente tenía validez para limpiar los pecados pasados nada más. Amén. Los pecados pasados nada más. Y también el tabernáculo mismo no era original, sino era copia. Y tabernáculo terrenal pertenecía a la tierra. Por eso, por medio de tabernáculo terrenal, era imposible para limpiar el pecado del mundo, para limpiar todo nuestro pecado eternamente, era imposible. Amén. Dios, durante 1500 años, Dios permitió a los israelitas para que llevara sacrificio, para mostrar con ese proceso, cuando Jesucristo vino al mundo, con mismo proceso, Jesucristo limpiará todo nuestro pecado, no en la tierra, sino en el templo celestial que está en el reino de Dios. Amén. Amén. Los hermanos, para poder limpiar nuestro pecado pasado, amén, para limpiar nuestro pecado pasado, no era necesario que Jesucristo viniera al mundo. Para limpiar nuestro pecado pasado nada más, no era necesario para que Jesucristo muriera en la cruz con mucha angustia. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Por las ofrendas de los animales, podían quitar nuestro pecado pasado. Podían perdonar nuestros pecados pasados. Amén. Pero cuando volvieron a cometer pecado, otra vez tenía que llevar nueva ofrenda, nuevo sacrificio para limpiar pecado que ya cometió. Entonces Dios, plan de Dios, corazón de Dios, ¿qué era? Para limpiar nuestro pecado eternamente. Amén. Porque por medio de las ofrendas del Antiguo Testamento eran imposibles para que nosotros seamos libres de todos nuestros pecados, para servir a Dios con gozo, con alegría. Amén. Amén. ¿Sabe? Los que tienen pecado en sus corazones, ¿pueden servir a Dios con gozo, con alegría? No, no puede. Trata, procura, pero no pueden servir a Dios con gozo, con alegría. Amén. ¿Sabe? Hoy en día muchos creyentes de Dios, en la situación normal, ¿cómo está? Aleluya. Bendición de Dios. Dios nos bendiga. Así habla. Pero a sus vidas llegan aflicciones, dolor, sufrimiento. ¿Ellos qué dicen? Señor, soy pecador. Porque a mi vida llega tanto sufrimiento. Porque a mi vida llega tanta angustia. Porque yo he cometido mucho pecado. Yo soy pecador. Yo no he cumplido a los mandamientos de Dios. Por eso Dios me permite dificultad, aflicciones, sufrimiento para castigarme. Señor, soy pecador. Con todo mi corazón te pido perdón, Señor, perdóname, perdóname. Muchas dicen. ¿Hago entender? En las situaciones normales, en la situación tranquila, que dice, aleluya, gracias a Dios. Pero le llega aflicciones, dificultad, problema, ¿sabe? De su corazón profundo se levanta problema de sus pecados. Amén. Amén. Entonces, muchos
normal, ¿eh? Bien, pero les llega a abrir dificultad. ¿Sabe? De una vez surge de problema de su pecado. Ay, Dios mío. Yo tengo mucho pecado porque Dios me interviene en mi vida así, dificultad, problema, aflicciones, para que yo pide perdón a Dios, para que Dios me perdone, para que yo haga más mejor que ahora. Así muchas personas interpretan mucho, pero, ¿sabe? Los salvos se siente diferente. ¿Sabe? A los que no son salvos, llegan dificultad, problema, aflicciones, sufrimiento. Eso le hace tener sufrimiento, angustia. Pero a los salvos le llega dificultad, problema. ¿Qué hace? Y dificultad, problema hacen resaltar la gracia de Dios. Hacen resaltar la salvación preciosa que Jesucristo nos ha regalado. Amén. ¿Sabe? Hay voluntad de Dios para los que están en Jesucristo. Para los que están fuera de Jesucristo no aplica esa voluntad, pero para los que están en Jesucristo aplica esa voluntad. Vamos a buscar la palabra de Dios. Tesalonicense, primera de Tesalonicense, capítulo 5. Hermano, les invito, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17, 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 16, 17, 18. ¿Sabe? Para los que están en Jesucristo, no para los que están en la iglesia, porque en el mundo hay muchas iglesias, pero la Biblia dice, para los que están en Jesucristo. ¿Saben? Los que congregan a las iglesias están en Jesucristo. No. Entre los que congregan a las iglesias, hay personas que están en Jesucristo. Hay personas que están fuera de Jesucristo. Amén. Amén. No todos los que congregan a las iglesias cristianas están en Jesucristo. Hay personas que están fuera de Jesucristo, hay personas que están dentro de Jesucristo. Ay, pastor, ¿cómo puede distinguir? Entonces, los que están en Jesucristo, 24 horas, con sonrisa, con mucha amabilidad, con mucha generosidad, camina. Esa persona está en Jesucristo. Entonces, los que están en Jesucristo. ¿Quién está fuera de Jesucristo? Todos los días. ¿Cómo podemos diferenciar? Los hermanos, yo voy a decir a ustedes, Dios prohibió a juzgar. Amén. Jesucristo prohibió a juzgar, pero Jesucristo permite para diferenciar. Una pregunta. Aquí hay anillo de oro falso. ¿Cómo? Anillo de oro falso hay. Entonces una persona que dice, eso es anillo de oro pero falso. ¿Eso es juzgar o distinguir? Hay que distinguir, ¿cierto, no? Sí. Igual manera. Esa persona está en Jesucristo. Esa persona está fuera de Jesucristo. Hay que saber distinguir. ¿Por qué nosotros distinguimos? No para rechazar a los que están fuera, sino por saber que esa persona está fuera, uno puede dirigir hacia Jesucristo. Amén. Amén. Eso es importante. Cuando yo estuve en la República Dominicana, yo visité a la casa de una señora. Ella tenía cáncer. Y por causa de cáncer, entonces una hermana vecina de ella me invitó para que compartiera la palabra de Dios con su vecina que tenía cáncer. Yo fui a la casa de su. Entonces,
la señora, ella que tenía cáncer, ella era cristiana de 5 años congregando a una iglesia. Entonces, ella tenía situación grave por causa de cáncer. Amén. Amén. Entonces, para ella, ya, sanidad, salvación. ¿Cómo? Sanidad y salvación. Entre sanidad y salvación, para ella, ¿cuál era más importante? ¿Cómo? Ya, ella estaba enferma de cáncer. Amén. Amén. Para ella hay dos opciones, por ejemplo, sanidad, salvación. O sea, entre salvación y sanidad, ¿cuál es más importante para ella? Bueno, ¿ella qué puede pensar? Para mí es importante sanidad. ¿Por qué? Ella no tenía esperanza en el reino de Dios. Nadie está de acuerdo. Los hermanos, los que tienen esperanza en el reino de Dios, los que no tienen esperanza en el reino de Dios, delante de situaciones y circunstancias, se sienten diferentes. Amén. Usted tiene esperanza en el reino de Dios. Usted entrará al reino de Dios. Seguro, son benditos. Sí. O sea, para la señora, aquella señora, ¿qué era importante? La salvación era más importante que sanidad. Usted sabe, en Perú vive mucha gente, pero hay sentido que solo peruanos salvos pueden tener. ¿Qué? Las salvaciones. ¿Cómo? Las salvaciones. Para los salvos, lo más importante es la salvación de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Por haber tenido la salvación de Jesucristo eternamente, Jesucristo está con él. Amén. Si Jesucristo está con él, ya todo está resuelto, ¿no? Ya Jesucristo está con nosotros, ya todo está resuelto, ¿no? Los hermanos, hay dificultad, pero está Jesucristo con nosotros. Esa dificultad, ¿qué es problema? Tenemos problema, pero Jesucristo está con nosotros, ¿qué es problema? ¿Por qué? Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Así es. Pues yo me encontré con la señora, yo pregunté a ella, señora, una pregunta. Sinceramente, yo quiero hacer pregunta a ustedes. Yo soy pastor, yo no soy médico, tampoco yo soy abogado, yo soy pastor. Mi única interés con usted es, ¿usted tiene seguridad de la salvación de Jesucristo o no? ¿Se me hago entender o no? Entonces yo pregunté a la señora, si ahora usted muera, ¿usted entrará al reino de Dios? Le pregunté. Ella no me respondió sí, tampoco no, sino ella se puso a pensar unos segundos. Luego ella abrió su boca, me respondió, pastor, si yo obedezco bien a la palabra de Dios. ¿Cómo? Si yo obedezco bien a la palabra de Dios, yo estaría en el reino de Dios. Cuando yo escuché la respuesta de ella, me di cuenta que ella no tenía seguridad en su corazón. Amén. Oh. Por eso yo comencé a hablar con ella sobre el camino de la salvación.
Ay, Dios mío, mientras estaba compartiendo, ay, su pastor llegó. Oh, su pastor visitó con los líderes a la casa de ella. Yo estaba compartiendo, pero su pastor llegaron, pues no podía compartir más. Entonces su pastor y los líderes de la iglesia visitaron allá. Ellos, ¿qué trataron? Ellos trataron con el tema de sanidad. ¿Cómo? Hermana, confía en Dios. Dios te va a sanar. Una pregunta a los hermanos. Ya vamos a buscar un pasaje de la Biblia, Romano capítulo 1, versículo 17. Romano capítulo 1, versículo 17. Ya, Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Ya lo tiene todo? Vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Ya, los hermanos, un pecador, ¿cómo puede ser justo? ¿Sabe? Un pecador no puede ser justo por su obra, por su sacrificio. Porque sacrificio, obra de los pecadores, no tiene ninguna validez delante de presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya, disculpe, vamos a leer así. ¿Cómo se llama? Salmos capítulo 14, vamos a buscar. Salmos capítulo 14, versículo 2. O sea, Salmo capítulo 14, versículo 2. ¿Ya lo tiene todo? Sí. Vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, 2 dice, Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres. O sea, después que Jehová miró a todos los humanos desde los cielos, ¿qué dijo? Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya Dios dijo esa palabra. Amén. Amén. Sí. Ya Dios dijo, ¿Dios qué dijo? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya Dios declaró sobre las obras de los humanos. O sea, cuando Dios ve a los humanos, entre los humanos, no existe ningún ser humano puede agradar a Dios por sus obras, por su sacrificio. Amén. Entonces, si una persona cree en la palabra de Dios, no creen en sus pensamientos, tampoco creen en sus propios parecer. Si creen en la palabra de Dios, que, la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Delante de Dios no existe ningún ser humano puede agradar a Dios por sus obras. Si creen en esa palabra, esa persona tiene que excluir sus obras para poder agradar a Dios. Amén. ¿Sabe? Los humanos son tercos. Los humanos son duros. Por eso, aunque Dios dice, pero no dejan sus pensamientos y sigan caminando en pos de sus pensamientos. La palabra de Dios dice claramente, nuestra obra no pueden agradar a Dios. Amén. Sí. Por eso, si uno cree en esa palabra de Dios, esa persona excluye sus obras delante de Dios para poder agradar a Dios. Esa persona, ¿qué va a buscar? Esa persona, Dios no se agrada a mis obras. Entonces esa persona, Dios no se agrada a mis obras. Entonces yo voy a tomar discoteca, salsa. No sé cómo baila salsa, no sé. Fumando, Dios no se agrada en mis obras. Entonces, esa persona tiene que ir a hospital psiquiátrico. ¿Cómo? ¿Cómo?
Ya ustedes ya terminan de sus trabajos, está regresando a la casa. Pero la calle que siempre ustedes caminan para regresar a la calle está clausurado, ¿no? Entonces, está clausurado. Ejemplo, en la calle que siempre está caminando para llegar a la casa está clausurado. Clausurado, ¿no? Clausurado. Entonces, ¿usted qué hace? Ay, ya yo no puedo llegar a mi casa. Entonces se acuesta, ¿no? Compra sábana, ahí se queda. Correcto. La persona que tiene mente normal, ¿qué hace? Busca otra alternativa. Porque sí o sí tengo que llegar. Amén. ¿Sabe? La persona que yo tomé la decisión para ir al infierno. A esa persona, ya yo tomé la decisión para ir al infierno. No me diga nada, yo estoy dispuesto para ir al infierno. Si tiene ese corazón, entonces esa persona, oh, tus obras no sirven para nada. Por tus obras tú no puedes agradar a Dios. Por tus obras tú no puedes entrar al reino de Dios. Con esa persona, ¿qué hace? Hay personas que ya tiene corazón decidido para entrar al infierno eternamente. ¿Qué hace? Adulterio, homicidio, robar, mentir. ¿Por qué? Su corazón, ¿cómo está? Ya está decidido para entrar al infierno. Pero la persona que desean entrar al reino de Dios. Amén. Amén. La persona que desean entrar al reino de Dios. Las personas que quieren caminar con Dios, cuando escucha por sus obras, no puede entrar al reino de Dios. Esa persona, ¿qué va a hacer? Nadie dice nada. ¿Qué van a hacer? Esa persona, ¿qué va? Esa persona automáticamente buscará. Ya usted tiene hambre, ¿qué harán? Yo he vivido un año en Perú. Perú no me deja bajar peso. Amén. Oh, ay, Perú no me deja bajar peso. En mi casa hay, como peso, no peso, pesa. Balanza, no. Entonces cuando yo subo, me hace desesperar. La balanza que tenía, está en mi casa, un tiempo no tenía pila. Por eso cuando yo subí, no indicaba nada de mi peso. Yo tenía esperanza en mi corazón. Pero cambié pila. Dios mío, cuando un día yo subí, después cambié pila, me hace desesperar. Ay, Dios mío, pero no me deja para bajar peso. Sino, hace subir peso. Los hermanos, ¿sabe? Si aquí en Perú, si una persona tiene hambre, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace? Busca y comida, ¿cierto? Igual manera, si una persona tiene voluntad para caminar con Dios, oh, si una persona quiere estar bajo cobertura de Dios, si una persona quiere estar bajo la gracia de Dios, pero entiende que su obra, su sacrificio, no le deja para agradar a Dios. Con esa persona, ¿qué va a hacer? Entonces, yo no puedo, por mi obra, por mi sacrificio, yo no puedo agradar a Dios. Porque esa persona, ¿qué hará? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Amén. Amén. Cuando esa persona escucha una palabra de Dios, le llega mucha esperanza, mucho gozo, mucha alegría. ¿Qué palabra? Ya, vamos a buscar un pasaje de la Biblia, San Mateo capítulo 3. Ya les invito a San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 17. Hermano, si tiene lápiz, no para subrayar. 3:17. Vamos a leer todo junto. 3:17. Me encanta ese pasaje de la Biblia. Ese pasaje de la Biblia me ha dado mucha esperanza en mi corazón. Ya, 3:17. A la 1, 2, 3. Y hubo una voz de los cielos que decía:
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Seguro, nosotros no podemos agradar a Dios por nuestra condición. Seguro, no podemos agradar a Dios por nuestras propias obras. No tenemos ninguna esperanza dentro de nosotros mismos, pero Dios nos abrió una nueva esperanza. Una nueva esperanza vino al mundo para que nosotros caminemos con Dios, para que nosotros estemos bajo cobertura de Dios, bajo la gracia de Dios. ¿Qué apareció aquí que dice? Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo. ¿Ese mi hijo quién es? Emmanuel Kim. No. Ángel Barriento. No. Hermano Feliciano Chávez. No. Este es mi hijo. ¿Quién es? Jesucristo. A Jesucristo Dios, ¿qué dijo? Este es mi hijo amado, que tengo complacencia. Aleluya. Entonces, único que complace a Dios es Jesucristo. Amén. Esto parte muy claro, ¿cierto? No. Único que complace a Dios es Jesucristo. Entonces, wow, gracias a Dios. Única obra que complace al corazón de Dios es obra de Jesucristo. Único sacrificio que complace a Dios es sacrificio de Jesucristo. Entonces Jesucristo sabe complacer a Dios. Entonces nosotros escuchamos de la palabra de Jesucristo. Amén. ¿Por qué nosotros escuchamos la palabra de Jesucristo? Porque único que complace a Dios es Jesucristo. Él sabe muy bien para complacer a Dios. Único que Jesucristo sabe para que nosotros recibamos la bendición, la gracia de Dios. Por eso nosotros escuchamos la palabra de Dios. Amén. Claro. ¿Sabe? Hay otro pasaje de la Biblia que dice, no vamos a buscar, otra palabra, cuando Jesucristo y sus 3 discípulos subieron en un monte. Jesucristo se convirtió. En aquel momento, una nube llegó, hubo una voz que dice, este es mi Hijo amado. Tengo complacencia. Pero San Mateo capítulo 3 dice, hasta ahí llega. Pero San Lucas, ¿qué dice? Hay una palabra más. Este es mi Hijo amado que tengo complacencia. A él oíd. Amén. A él oíd. ¿Por qué? Si nosotros oyemos la palabra de Dios, nosotros caminamos por la palabra de Jesucristo. Como Dios trabajó en la vida de Jesucristo, también trabaja en nuestra vida. Amén. Como Dios estaba con Jesucristo, Dios está con nosotros. Los hermanos, ya no vamos a mirar nuestra condición. Tampoco vamos a mirar nuestras situaciones, sino único que complace a Dios es Jesucristo. Entonces, ya ahora vamos a mirar la obra de Jesucristo. Ahora vamos a mirar sacrificio de Jesucristo. Ahora vamos a mirar obra de Jesucristo. Amén. Sí. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿quién estaba con Jesucristo? Entre los discípulos. Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, entre los discípulos de Jesucristo que le estaban acompañando por 3 años, ¿quién estaba con Jesucristo? ¿No? Nadie. Uy, los 12, ¿dónde estaban? Uno traicionó a Jesucristo. Otro negó a Jesucristo. Los demás, para guardar su propia vida, todos se escaparon. Amén. Una pregunta.
las obras propias de los discípulos. ¿Qué era? ¿El fin qué era? Abandonar a Jesucristo, negar a Jesucristo, escapar de Jesucristo. Eso era todo. Aún así, Jesucristo cumplió a su misión. Nombre Jesús, ¿qué significa? Nombre de Jesús, Él salvará su pueblo de todos sus pecados. Jesucristo cumplió a su misión. El Padre le envió. Amén. Oh, Jesucristo oró mientras Jesucristo estaba crucificado. Jesucristo dijo 7 palabras. O sea, cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, Jesucristo habló 7 palabras. Una de 7 fue: Padre mío, perdónenlos. ¿Cómo? Perdónenlos. O sea, Jesucristo pidió al Padre, perdónenlos. Dios escuchó la oración de Jesucristo. Petición de Jesucristo. Jesús, si hubiese orado, Jesucristo hubiese orado a Dios, ¿no? Véngalos. ¿Cómo? ¿Cómo? Véngalos. Ahora nosotros estaremos en el infierno. Ya de la boca de Jesucristo, ¿qué palabra sale? Ustedes, hay personas que les molesta sin razón. ¿Cómo se siente? Ustedes no hicieron nada malo a esa persona le maltrata, le menosprecia, le humilla. ¿Usted cómo se siente? ¿No? Solo mal. Solo mal. Si solo mal se siente mal, es un peruano muy amable. ¿Qué hace cuando sin razón uno le humilla, le maltrata, o a veces pega? ¿Qué hace? Oh, no voy a decir más. Jesucristo fue maltratado. Jesucristo fue menospreciado. Jesucristo fue despreciado. Pues Jesucristo hizo algo malo. No, solo por haber cargado todos nuestros pecados. Amén. Por haber cargado todos nuestros pecados. Jesucristo fue menospreciado, fue maltratado. Pues Jesucristo, si hubiese orado, Padre, véngalo. Pues, ¿qué va a hacer, Padre? Dios manda a los ángeles. Lo queman todo. Amén. Amén. Los hermanos, bomba nuclear que los Estados Unidos tienen, bomba nuclear que Rusia tiene, se explota. Este planeta puede explotar más de 10 veces, dice. ¿Cuántas veces? Más de 10. Para explotar este planeta, se demoraría mucho, ¿no? Cuando pulsa botones, ¿sabe? Misiles que tiene bomba nuclear. Ahorita Irán hay guerra, ¿no? Toda Ucrania. Hay muchos lugares, muchas guerras. Jesucristo vendrá pronto. No quieren. Quieren vivir en el mundo. La verdad, Jesucristo vendrá pronto, hermanos. Entonces, Jesucristo no oró, véngalo, sino oró, perdone. Jesucristo obedeció y murió en la cruz. Él dijo, consumado es. Amén. Consumado, Él cumplió a su misión que el Padre le envió. Amén. Vamos a buscar la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo
40. Los hermanos les invito 6:40. 자, 산후아 capítulo 6, versículo 40. ¿Ya lo tiene todo, hermanos? Vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Ve al Hijo. Cuando nosotros vemos al Hijo, ¿qué podemos ver? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, nosotros podemos ver que Jesucristo cargó todos mis pecados. Amén. Jesucristo cargó todas mis transgresiones. Fue crucificado. Derramó toda su sangre. Pagó precio de todo nuestro pecado eternamente. Él dijo, consumado es. 3 días Jesucristo después resucitó. Luego Jesucristo subió al reino de Dios. Amén. Con su sangre preciosa. Vamos a buscar Hebreo capítulo 9, versículo 12. Jesucristo no entró. Después que Jesucristo resucitó, en la época de Jesucristo había el templo terrenal. Pero después que Jesucristo resucitó, Jesucristo no entró en el templo terrenal. Amén. Porque no era necesario para entrar en el templo terrenal, porque el templo terrenal no era original, era sombra de original. ¿Me hago entender? Por medio del templo terrenal, para perdonar todo nuestro pecado eternamente, era imposible, porque el templo terrenal pertenecía a la tierra. Por eso, para perdonar todo nuestro pecado eternamente, por medio del templo celestial que está en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no existe el tiempo. El reino de Dios no existe pasado, presente, futuro. Sino reino de Dios es eternidad. Amén. Si allá sucede algo es eternamente. Ya vamos a buscar Hebreo capítulo 9, versículo 12. Pues hermanos, 9, 12, les invito. Ya lo tiene, 9:11, disculpe, 9:11. Hebreo 9:11. Vamos a buscar. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Los hermanos, es importante, Jesucristo no entró en el templo terrenal que fue hecho por mano de los humanos, sino Jesucristo entró con su sangre preciosa en el templo celestial. Versículo 12. Vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús no entró en el templo terrenal, entró en el templo celestial. Amén. Amén. Yo le expliqué, ¿no? En los cuernos de altar estaba escrito nuestro pecado. Que Jesús entró en el templo y Jesús untó por su sangre preciosa en los cuernos de altar con su sangre preciosa. Por eso cuando Dios ve, no puede ver nuestro pecado, sino solo puede ver la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Yo tengo lente, 2 lentes. Aquí pinta con marcador rojo, ¿no? Cuando pinta ahí, a todos ustedes para mí, rojo. Porque ese cristal está pintado con el color rojo. A mis ojos, a todos ustedes se ve solo rojo. Hermano Ángel Valiente tiene polo rojo. Ay, pastor, yo no tengo polo rojo, polo blanco. No, a mis ojos, polo rojo. Porque está pintado con el color rojo. Igual manera, la sangre de Jesucristo pintó en los cuernos del altar que está en el reino de Dios con su propia sangre. Entonces, cuando Dios ve, no ve nuestros pecados, sino nuestros pecados todos son pagados eternamente. Amén. Entonces,
los cuernos de altar. ¿Sabe qué? ¿Dónde está escrito todo nuestro pecado? Por la sangre de Jesucristo está resuelto eternamente, ¿cierto o no? Por eso Dios que dice, vamos a buscar la palabra de Dios. Hebreo capítulo 10, versículo 17. Por medio de Jesucristo, por medio de obra, sacrificio de Jesucristo, Dios nos promete. 10:17. Amén. O sea, 10:17. Vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por medio de sangre de Jesucristo, Dios nos promete, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no recuerda de nuestro pecado para siempre. Amén. Ya Jesucristo resolvió asunto de nuestro pecado para Dios. Ya. Dios nos prometió, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Pero los hermanos, hay otro lugar más que está escrito nuestro pecado. ¿Dónde? Aparte de cuernos de altar, ¿en qué parte está escrito nuestro pecado? Tabla de nuestro corazón. Ay, los pecados que están en tabla de nuestro corazón, ¿cómo se resuelve? Sí, Dios. Pidiendo perdón. Entonces se resuelva por nuestro pecado que está en tabla en nuestro corazón. No. ¿Cómo se resuelve problema nuestro pecado que está en la tabla de nuestro corazón? Ya, ustedes escuchen bien. Por medio de la fe que creen en la promesa de Jesucristo. Amén. 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 Un día, la empresa de electricidad allá en la República Dominicana me llamó. Me dijo, usted tiene deuda. Yo le dije, yo, no, yo pagué. Yo no tengo deuda. No, usted tiene deuda. Pagué, no, pagué, no, pagué, no. Wow. Discutía fuertemente. Pero miles palabras mías no le sirvieron. No le sirvieron. Entonces yo tenía una caja guardada, todo pagos. Me encontré recibo sellado, firmado, pagado. Yo lo tomé. Fui a la empresa. Si no hubiese tenido recibo, pagado, firmado. Pero cuando yo tenía recibo pagado, firmado, ¿cómo yo entré a la empresa? Con toda la seguridad. Yo presenté recibo. Yo pagué. Tú sabes, cuando ellos vieron recibo sellado, firmado. Disculpe. ¿Qué dice? Disculpe. Hay que resolver. Wow. Aquel día yo entendí el poder de recibo. Usted no tiene interés. Poder de recibo. Sellado, firmado. Amén. Los hermanos, Jesucristo no solo pagó precio de todo nuestro pecado verbalmente. No solo Jesucristo dice verbalmente, todos tus pecados son perdonados. No. Sino con documento legalizado, firmado, sellado. Dios, Jesucristo nos ha dado. ¿Cómo se llamaba? La palabra de Dios. Amén.
La palabra de Dios es firmado, sellado por parte de Jesucristo. Los hermanos, ¿cómo se resuelve los pecados que están en la tabla de nuestro corazón? Hay que llorar, hay que tener aflicciones, hay que sacrificar. No, hermano. ¿Cómo se resuelve nuestro pecado que está en tabla de nuestro corazón? Por medio de creer en la obra de Jesucristo. Por medio de creer en el recibo de Dios. Amén. Ya vamos a buscar Hebreo capítulo 10, versículo 15. Hermano, Hebreo capítulo 10, versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, los hermanos, aquí hablando lo mismo, el Espíritu Santo nos atestigua, ¿no? El Espíritu Santo es el Espíritu de testigo. ¿Sabe? El Espíritu Santo vino a nosotros para testificar sobre Jesucristo. Amén. Ya, el que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, tiene testimonio del Espíritu de Dios. Ya, el Espíritu de Dios, ¿de qué testifica? Ya vamos a ver de 10, 15, 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya, este es el pacto que haré con ellos. ¿Sabe? El Espíritu de Dios testifica de nuevo pacto que Dios levantó a través de Jesucristo. En la Biblia hay dos pactos, antiguo pacto, nuevo pacto. Dios levantó antiguo pacto por medio de Moisés, pero Dios levantó nuevo pacto por medio de Jesucristo. Amén. Por medio de Jesucristo Dios levantó nuevo pacto, ese nuevo pacto que el Espíritu de Dios testifica. Amén. Pero antiguo pacto, nuevo pacto son diferentes. ¿Qué diferencia tiene? Antiguo pacto estaba escrito en dos tablas de piedra, pero nuevo pacto está escrito en la mente de nuestro corazón, en la mente, en el corazón de nosotros. Amén. Los hermanos, cuando uno estaba en el tiempo de antiguo pacto, ¿sabe? Disculpe, y los mandamientos de Dios estaban escritos en dos tablas de piedra, pero en el corazón de los humanos estaban trabajando los deseos del pecado. Amén. Amén. Pero el nuevo pacto no está escrito en dos tablas de piedra, sino en el corazón, en la mente de nosotros. ¿Qué significa? Nosotros no recibimos la salvación por teoría. Nosotros no recibimos la salvación por la letra. Nosotros recibimos la salvación de Jesucristo con el corazón. Amén. ¿Sabe? Nosotros está escrito en nuestra mente el amor de Jesucristo. En el corazón de nosotros está escrito la gracia de Jesucristo. Amén. Por eso después que nosotros recibimos la salvación de Jesucristo, nosotros llevamos la vida de creencia con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con toda nuestra mente. Amén. Amén. Nosotros el amor de Jesucristo está en nuestro corazón. La huella de sacrificio de Jesucristo está en el corazón de nosotros. Amén. Dios nos ha hecho no para amar al mundo. Dios nos ha hecho para amar a nuestro Señor Jesucristo. No solamente Dios está diciendo, tú tienes que amar a Dios, tú tienes que amar a Dios. No, sino a través del nuevo pacto, Dios escribió el amor de Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra mente. El amor de Jesucristo no está lejos, está cerca de nosotros, en nuestro corazón. Nosotros palpamos, nosotros meditamos, nosotros pensamos del amor de Jesucristo. El amor de Jesucristo se llena de nuestro corazón. Entonces nosotros sacrificamos nuestra vida por el amor de Jesucristo, no por obligaciones. Amén. Amén. Ayer, de un hermano de la iglesia, él estaba enchapando en cuarto piso, disculpe. Bueno, el hermano de él estaba enchapando en cuarto piso. Ese hermano, claro, no solo ese hermano, sino varios ministros, seminaristas,
también algunos hermanos están colaborando para remodelaciones, día y noche. Ayer, que un hermano que todos los días tiene su propio trabajo. Cuando termina de su trabajo, en la noche viene a la iglesia. Viene a la iglesia a las 11, ayer hasta la medianoche trabajó. Hoy, desde 6 de la madrugada. Estaba cortando cerámica para poner así, trabajando. Ayer la hija de ella, una hija de ella, él vino a saludar a su padre. Yo hablé con la hija de hermano de la iglesia. Yo le dije, mira, ¿eh? Tu papá está sacrificando para tu bien. ¿Me hago entender o no? Para tu bien. Yo le pregunté, ¿cuántos años tú tienes? 12 años, dice. Con 10 años después, ¿cuántos años tendrá? 22 años. Ya, tengo 22 años. ¿Qué sería? Aquí en el escenario, el nuevo escenario, ¿cierto o no? Ese escenario, si Dios permite, para durar más de 10 años. Amén. Se ve bonito, ¿no? Amén. Pero algo falta, hermanos. Hermano, falta algo. ¿Qué falta? Pantalla LED. Cuando aquí ponga pantalla LED, ya nosotros vamos a quitar todo esto. Esa pantalla pequeñito es. Aquí pantalla LED. Grande, ese tamaño, ¿no? Y pantalla LED va a estar entre dos columnas. Oh, grande, grande. Que la hija, cuando era de una hermana, 22 años, ya, aquí. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ya nuestros hijos. Amén. Nuestro hijo. Los hermanos inviten su familia mucho para retiro espiritual. ¿No? Cuando la familia de ustedes tome asiento acá, cuando ve nuevo escenario. El escenario bonito es. Bonito. ¿Y quién construyó? Los ministros, los hermanos de la iglesia. ¿Verdad? Los hermanos, los ministros, ellos. Nosotros ofrendamos, construimos. ¿Verdad? Ya 50% corazón, ya está bien. Amén. Otro 50% por el evangelio, que reciba la salvación de su vida. Amén. Aquí, si apretamos bien, aquí cabe 700. ¿Cómo? Sí, poco apretado, aquí 700 cabe. Dentro de 700 hay nuestras familias. Amén. Todo Perú será salvo. Amén. Sí. Estaba agradecido delante de Dios porque nosotros no recibimos la salvación por teoría. Cuando nosotros recibimos la salvación, el amor de Jesucristo, sacrificio de Jesucristo, se escribieron en nuestro corazón, en nuestra mente. Amén. Por eso, nosotros más que otra cosa, nosotros primero buscad primero el reino de Dios, su justicia. Todo eso será añadido. Antes nosotros vivíamos para nuestra necesidad. Primero nuestra necesidad. Pero por medio de esta salvación tan preciosa, en el primer lugar de nuestro corazón, ¿qué? El evangelio. El amor de Jesucristo. La gracia de Jesucristo. Nuestra necesidad, segundo lugar. Segundo, todo eso será añadido.
Estoy muy, muy agradecido delante de Dios. Nosotros no somos salvos por teoría. Ya corazón de nosotros hay amor de Jesucristo. Sacrificio de Jesucristo. Jesucristo está vivo en nuestro corazón. Eres dueño de nuestra vida. Amén. Eres rey de nuestra vida. Amén. Que cuando viene dificultad, problema a nosotros ¿qué debemos hacer? ¿Viene dificultad, problema? Ahí. ¿Cómo? ¿Viene dificultad, problema? A Jesucristo le presenta, Señor. Señor. Amén. Nosotros caminamos con Jesucristo. Nos caminamos con Dios. Ya Dios nos enseñó. Todo nuestro pecado que estaba escrito en los cuernos de altar por la sangre de Jesucristo. Ya están pagados. Ya están resueltos. Nuestro pecado que está en nuestro corazón por haber creído en la palabra de Jesucristo. Amén. Los hermanos, usted ve, ¿no? El sol. Ay, sí, en Lima no se ve bien sol. Pero hay sol, ¿cierto o no? Amén. Oh, pero los hermanos, escuchen bien, nosotros no estamos viendo el sol actual. Nosotros estamos viendo el sol de hace 8 minutos. No entiende. No entiende. ¿Sabe? El sol está al lado de nuestra casa, ¿o no? No, el sol. El sol está al lado de nuestra casa, ¿o no? No, el sol ¿dónde está? Más lejos de Corea a Corea, de Perú a Corea. ¿Sabe? Por aviones, ¿cuántos días se demoraría para llegar a la luna? Al sol. No, nadie sabe cuántos días se demoraría por aviones. ¿Sabe? El sol muy lejos está. 120 millones de kilómetros. Desde la Tierra hasta el Sol, más o menos 120 millones de kilómetros. Entonces, ¿sabe? En el mundo, en el universo entero, hasta ahora, ¿cómo se llama? La velocidad más rápida que tiene es la velocidad de la luz. Amén. Velocidad de la luz, 300 kilómetros por segundo. ¿Sabe? Y la luz por segundo, ¡pam! 300 kilómetros allá. Con esa velocidad de luz, del sol parte. 1, 2, 3. Con la velocidad de luz, para llegar a la Tierra se demora 8 minutos. Amén. Por eso, nosotros ahora estamos viendo la luz, el sol de hace 8 minutos. Amén. Entonces ya, por ejemplo, ahora mismo el sol se explotó, ya no existe. Ya no existe. Pero ¿cuándo nosotros podemos saber la luz no existe? El sol no existe. 8 minutos después. Amén. O sea, todo nuestro pecado están pagados, están perdonados hace 2000 años. Amén. No ahora. No cuando nosotros aceptamos todos nuestros pecados son perdonados. Ese momento nuestros pecados son perdonados, no. Realmente todos nuestros pecados están perdonados hace 2000 años. Amén. Entonces la luz del Evangelio de Jesucristo. Aquí necesita ministro, por favor. Evangelista por allá, por favor. Ahí, venga, por favor. ¿Quién más? Ruiz, hermano Ruiz. Ya, Pastor Samuel, Pastor Boris, por favor, Pastor Amé. Ya, todo venga, un poco rápido, ¿eh? Ya. Fila, aquí ya, desde ahora ya. Ahí, mirando hacia allá, ya. Los hermanos, yo voy a postrar ya. Todos están aquí.
Ya, ay, pare, Miranda, ya. Aplauso por ellos, por favor. Ya, ustedes, escuchen bien. Yo soy primer corredor del evangelio. ¿Cómo? Yo recibí la salvación de Jesucristo hace 2000 años. Amén. Que yo tenía la salvación preciosa de Jesucristo. Amén. Entonces, ya desde que yo recibí la salvación de Jesucristo, un poco más amplio. Entonces, yo recibí la salvación, entonces Jesucristo me entregó la salvación preciosa de Jesucristo a mi mano. Amén. Entonces, ya yo recibí la salvación, ya yo voy a partir. Poco más acá. Espere. Entonces, mientras estaba llevando el evangelio de Jesucristo, había tentación de Satanás, había persecuciones, dificultad, problemas, pero con la ayuda de Dios supera, ¿no? Sobrepasa. Entonces, siguiente corredor. El evangelio. Por ojo. Ese evangelio hasta el confines de la tierra. Para llevar. Amén. No solamente este nuevo colán, hasta el fin. Amén. Yo duermo en Jesucristo. Ya siguiente corredor, ya corriendo, ya. Llegando persecuciones, tentaciones, problemas, dificultades, pero llegando, siguiente corredor. Con el evangelio hasta el fin. Amén. Ya entregando, ya, pase. Ya él duerme en Jesucristo. Ya. Tentaciones, dificultad, problemas, muchas cosas, ¿no? Sí, todo. Pero con la ayuda de Dios, superando todo, ya. Otro corredor, ya, otra vez. Con el evangelio hasta el fin. Amén. Recibe, otra vez, corre. Tentaciones, dificultad, problemas, pero con la ayuda de Dios, superando y llega otro corredor, ya. Con el evangelio hasta el fin. Amén. Amén. Entonces ya, ese corredor corre, ya es último corredor. Con el evangelio hasta el confín de la tierra. Amén. Entonces el último corredor recibe, ya aquí hay cita. Peace. Destino. Destino, corriendo, todavía no pase, corre. Eso. Ya eso último corredor puede ser nosotros. Yo no puedo decir sí con 100% seguridad. Claro, hasta que todo reciba escuchen el evangelio. Jesucristo llega poco tarde, pero hay mucha posibilidad. Nosotros podemos ser último corredor. ¿Ya? Disculpe, espera. De cada corredor, diferente época, ¿no? Que decía, hasta el confines de la tierra con el evangelio. Y hasta el fin con nuestro Señor Jesucristo. Ya, el corredor, aunque tenía dificultad, persecuciones, tentaciones, pero con la ayuda de Dios, con Cristo Jesús, pasando, ya se último. Los hermanos, último corredor, nosotros. Último corredor es nosotros. Hay mucha probabilidad. Último corredor es nosotros. Amén. Entonces, ese último corredor, su misión es, hasta último momento, en medio de camino. Entonces, ¿qué será el sacrificio de todos estos corredores?
Amén. ¿Cómo puede ser sacrificio todos estos corredores? Sino Él hasta, ¿no? Finish. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Hasta la meta. Amén. Si nosotros pasamos la meta y los otros corderos, ¿qué reacción tendrá? Ya, vamos a ver, ¿qué reacción tendrá? Bravo. Oh, bravo. 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 Oh. ¿Qué reacción tendrá? La verdad, los otros corredores pasados, ellos estarán felices, contentos. Amén. 자, disculpe. Entrega la salvación preciosa. Siguiente corredor. Ese siguiente corredor, guardando este evangelio, entregando su vida para el evangelio de Jesucristo. Anunciando el evangelio. Como usted sabe, ¿no? Anunciar el evangelio, Satanás no quiere. Mucha tentación. Mucha dificultad, pero con la ayuda de Dios pasa todo y entrega. Siguiente corredor. Ese siguiente corredor también pasa ese corredor. Pero ese corredor, por ejemplo, ese corredor, hay mucha dificultad, por ejemplo, ¿no? Hay mucha dificultad, problema. Ay, yo tengo mi familia. Ay, yo no quiero estar sufrimiento. Ay, Dios mío. Por ejemplo. Entonces, no pasa ahí, sino él desaparece, por ejemplo. Ay, Dios mío. Pero ese corredor, había tentaciones, corazón conflicto, pero hasta el fin caminaba con el Señor, con el Evangelio, entregando último. Ese último, aquí finish, aquí es la meta ya. Ay, no, ya. ¿Cómo es? Eso es los hermanos, eso no es gloria de Él. Por medio de Él, glorifica todo sacrificio, toda la vida de los corredores han pasado. Amén. Oh. Aplauso, por favor, gracias. Puede entrar. Los hermanos, por concluir, la verdad, nosotros somos último corredor del Evangelio. Amén. Nosotros no sacrificamos por sacrificar, sino el amor de Jesucristo está en nuestro corazón. No solamente el amor de Jesucristo, sino los salvos de diferentes épocas. Ellos sacrificaron sus vidas, guardaban el Evangelio, llegaron hasta nosotros el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Sabe, los hermanos? No se vaya a otro lugar. Hasta el fin, nosotros llevamos el Evangelio hasta la meta. Nuestra vida, no solo a nosotros, sino todos los corredores del Evangelio. A ellos también será gloria de Dios. Amén. Por eso en nuestra iglesia, por favor, los hermanos, hasta el fin. Con la iglesia, con el Evangelio. Amén. Y nuestra remodelación no para otra cosa, sino para nuestra familia. También para nosotros también. Y también para nuestros hijos. También para nuestros nietos. Amén. ¿Usted hace calor o no? No hace calor, ¿cierto o no? La ventana está abierta. Pero no podemos dejar así. Amén. Hay que poner ventana bonita para nuestros hijos, nuestros nietos, para nuestra familia, para que todo reciba la salvación de Jesucristo. Hermano, todo Perú será salvo. Sí, hoy hasta aquí vamos a orar delante de Dios.